RTP. Ya estamos. Hello, ya estamos 11:38 y tenemos la grata compañía en estos momentos, a ver si me lo ponchan ya, nuestro invitado, el presidente de la Fundación Enrique Tábara. Él es Ismael Eduardo Tábara Castro, más conocido, yo le decía en broma, pero es en serio también, su nombre artístico es Lalo Tábara. ¿Cómo está, Lalo? Buenos días. ¿Cómo está, abogada? Muy buenas. Muy buenos días, muchas gracias por la invitación. Aquí queremos conversar mucho sobre la fundación de su padre, un maestro pues no solamente de gran prestigio a nivel nacional, uno de los grandes, sino también internacional. Usted es el representante, inclusive delegado del maestro Enrique Tábara, y queremos que nos cuente sobre el reconocimiento a la trayectoria del maestro, no solamente a nivel nacional, que es ya conocida por muchos, sino a nivel internacional. Por favor. Sí, a ver, está pasando un momento importantísimo en todo lo que son los reconocimientos internacionales a la obra de mi querido padre. Desde el año 2015 nosotros levantamos una organización cultural, este 26 de junio cumplió 10 años y bueno, justamente desde hace muchos años venimos haciendo algunos proyectos en vida con mi padre y después de su fallecimiento en el 2021 trabajamos internacionalmente, por ejemplo, con organizaciones como la Factoría Cultural de Terraza. ¿Dónde Organizamos, es eso? Eso es en Cataluña. Ya, Cataluña, por el España. importante paso de mi padre en la época del 50-60, fue becado por el Gobierno Nacional del 55 a trabajar, bueno, a estudiar en la Loya de Cataluña en Barcelona, pero se queda trabajando hasta el 64. Entonces, tantos reconocimientos. Yo justamente le decía ahora a un amigo que estaba conversando conmigo, no hay ni siquiera el 40% de la historia bien contada del maestro Tábara. Es justamente lo que está haciendo la Fundación Enrique Tábara. Está lanzando un proyecto que se llama el Archivo Documental Enrique Tábara y ha causado mucho interés en algunas organizaciones del mundo. Esta Organización Cultural de Cataluña arma un proyecto que era el 90 aniversario de un reconocimiento a mi padre en el 2018, pero se convirtió en el 2022 en un homenaje póstumo. Y este proyecto, que fue una exposición que se llamó Colección Latinoamérica, refresca la memoria de la crítica mundial. ¿Y esta colección Latinoamérica también la vamos a tener en el Ecuador o solamente es a nivel internacional? El proyecto empezó en el año 2016, se presentó en el Museo Municipal de Guayaquil, en el MAC, después se fue a Quito y ahí empezó esta gira mundial que ya se presentó en Barcelona y en Washington hace pocos meses también. Cuéntenos algo de lo que no haya sido recogido todavía y en lo que estén trabajando ahora, algo que el mundo desconozca. Justamente este proyecto que empezó por su primera fase en la OEA, nosotros como organización cultural trabajamos con una importante aliada que se llama Mónica Espinel de Rey. Ella es investigadora, una de las más importantes del país, y justamente muy amiga de mi padre, y ella se encargó en hacer el levantamiento. Nosotros como organización y como legatarios lo que hacemos es levantarla con mucho amor, con mucha pasión, todo lo que es la información, pero tenemos que trabajar con realmente profesionales que se encarguen de saber contar la historia. Ahí es cuando entra Mónica y nos arma la primera fase del proyecto Archivo Documental, que lo presentamos hace poco en la OEA. La Organización de Estados Americanos, por medio de la Art Museum of the Americas, nos hace una invitación, y ahí es cuando entran muy buenos aliados, como es la embajadora Ivonne Baki, el embajador Mauricio Montalvo, que en ese tiempo era embajador de la misión permanente ante la OEA. Desarrollamos un lindo proyecto exposición que Mónica lo presentó como En la Era de los Dioses, la huella ancestral de Enrique Tábara. ¿Cómo podemos contar una historia no contada? Es justamente con diferentes, por ejemplo, la portada de este catálogo presentamos una pirámide. Un crítico de arte me dice, pero ¿por qué no presentaste una pata que es reconocida de la obra del maestro? Justamente por eso, porque nadie conoce la afición. Bueno, hay muchos intereses que después mi padre los plasmaba en sus obras. Y ese trabajo, Lalo, lo han hecho con Mónica Espinel, que aprovecho de saludarla. Ella es una fiel radioescucha, también amiga muy cercana mía. ¿Lo han hecho directamente con ella? ¿Y quién más? ¿O solo ese ha sido el equipo? Sí, Mónica dirigió la primera fase del archivo documental, lo presentamos en la OEA, pero nosotros tenemos algunos aliados internacionales, como es Joan Gili Gregorio, que fue el curador de la primera exposición en Europa, que fue un sueño que mi padre cumplió también, porque él quería regresar por la puerta grande con esta colección. Entonces, la primera fase la presentamos en la OEA, y justamente después de esta presentación, de esta primera fase, donde respondo a la pregunta de la amiga María Fernández, que empezamos a tener contactos de algunas organizaciones en el mundo que nos abren sus archivos.
Cuando nosotros empezamos la investigación de este trabajo, recibimos el comunicado de un coleccionista desde Cataluña, donde nos presenta y nos envía un manifiesto del año 61, donde mi padre escribe sobre la vida extraterrestre. Ok. Era una de las aficiones de mi padre. De avanzada. Cuando en el 61, donde nadie se atrevía a hablar sobre estos temas. A riesgo de que dijeran que estabas completamente Pero ¿por loco. qué Encima en el pasaba? mundo artístico, que Pero usted sabe por- que siempre son pues de ideas. Exactamente. Pero ¿por qué pasaba todo esto? Porque mi padre era un apasionado a los conocimientos ancestrales. Por medio de estos conocimientos ancestrales empezaba ya a investigar y llegaba a conocimientos superiores que hablan ya de deidades, por ejemplo, plasmar en sus obras a un personaje como Viracocha, como Inti, ¿no? De nuestras culturas incas, pero era justamente esos conocimientos superiores que él los quería plasmar. Cuando nosotros presentamos una pirámide en esta investigación con Mónica Espinel, presentamos el final de la investigación de mi padre, que era uno de sus sueños, que Dios mediante lo vamos a cumplir, que era la realización de su museo de forma piramidal. La forma piramidal en todas las culturas ancestrales son receptores de energía, y mi padre lo hacía, encontramos por diferentes obras desde Puerto Rico, desde el Blanco Mención de Austin, Texas, obras de forma de pirámide. ¿Y esas obras de pirámides solo estuvieron en esa época del maestro o también han encontrado en sus últimos años? Linda la pregunta, porque justamente lo encontramos en el 60, pero a partir de los 90 encontramos ya por medio de su proyecto de Centro Cultural y Museo de forma piramidal. Entonces, el final de la investigación era poder tener su museo, que lo tenía previsto tenerlo en la provincia de Los Ríos, donde tenemos la Casa Museo Tábara, al lado del Centro de las Artes Tábara, donde estamos desarrollando proyectos de pintura dirigidos a los niños de la zona. Saliéndonos un poquito de ese tema, pero igual importante para que la audiencia conozca si es que vamos a tener en el próximo año, porque ya creo que ahora sería imposible, alguna exposición aquí en la ciudad de Guayaquil del maestro. Justamente estamos pensando en hacer una presentación de este proyecto, que fue un éxito total en la Era de los Dioses, la huella ancestral de Enrique Tábara. Mónica lo tiene también previsto para hacerlo un par de años, porque realmente fue una experiencia increíble poder contar algo que nadie conoce, y obviamente el país se merece. Ahora, por medio de la Fundación Enrique Tábara, estamos trabajando en la segunda fase del archivo documental, que ya va más centrado a toda la historia no conocida, que es el paso de los 9 años por Cataluña y por parte de Europa. Excelente, Lalo, muchísimas gracias por compartir con nosotros. Realmente todo lo que podemos decir del maestro Tábara, de este gran pintor, que fue un embajador también de nuestro país a nivel nacional e internacional. Muchísimas gracias. Eduardo Tábara, representante de la Fundación de Enrique Tábara, su presidente. 11:45. Gracias. Saben ustedes que siempre hay espacio para la cultura y para su difusión. RTP